social que pueda haber en la región, en sí en el área, en esta ocasión en Concepción. Y para esto, para poder mitigar los impactos generados por esta dinámica, se está proponiendo un portafolio de acciones territorializado, ¿no? Que se va a hacer, que va a presentar resultados a mediano plazo. Bueno, el proyecto Paisajes Resilientes actualmente está trabajando en el municipio de Concepción y San Ignacio, en la Chiquitanía, en 3 cuencas, específicamente la cuenca Paraguá, la cuenca San Martín y la subcuenca Zapocó. Ahora podemos ver, esta es la cuenca San Martín y la pequeña es la subcuenca Zapocó. Nos vamos a abocar más a ella. Un estudio es las unidades de paisaje, identificación de unidades de paisaje como herramienta de planificación. En esto vemos un insumo que es el nivel de vulnerabilidad que tiene, uniendo lo que es la amenaza de las actividades antrópicas con las vulnerabilidades que tiene el área, ¿no? Y sabemos que el ecosistema seco chiquitano es bastante vulnerable. Entonces, lo que nosotros identificamos en esta área, que tiene un alto impacto, por lo menos en Concepción, en lo que es toda la subcuenca Zapocó y que está el área urbana central, Concepción, tiene un alto impacto de vulnerabilidad de cambio paisajístico, disminución de los servicios ecosistémicos y en este caso, pues te voy a hablar de las zonas de recarga hídrica. Entonces, ya se puede plasmar que tenemos un alto impacto. Entonces, queríamos mostrar que se tiene una alta vulnerabilidad, más del 50%, y esto simplemente es el resultado actual, con una estimación a unos 5 o 10 años, dependiendo su dinámica social, porque aquí también hay diferentes culturas, hay diferentes tipos de manejo de suelo, ¿no? Se unen lo que son los chiquitanos con los interculturales que tienen un cambio de uso de suelo bastante significativo. Entonces, vemos que actualmente hay un alto impacto y que si nosotros no hacemos algunas acciones vamos a perder estos servicios, en específico lo que es las recargas hídricas, ¿no? El segundo estudio son las zonas de recarga hídrica. Igual nos hemos abocado en este caso a lo que es la subcuenca Zapocó. Se puede ver que en comparación con la cuenca San Martín, la subcuenca Zapocó tiene un mínimo % de zonas altas de recarga hídrica. Su principal problemática es la disponibilidad hídrica, ¿no? Aparte del acelerado cambio de uso de suelo que tiene este. Aquí podemos ver que el 80%, más del 80%, la subcuenca Zapocó tiene un nivel de recarga hídrica de muy bajo a bajo, mientras que en el otro lado se ve que se tiene un cambio de suelo, una deforestación bastante elevada, muy acelerada, que desde el 2015 teníamos 48,000 hectáreas de deforestación, ya para el 2020 se tienen 141,000 hectáreas. La diferencia es abismal en solamente 5 años. Entonces, nosotros teníamos 3 preguntas específicas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que hacerlos? ¿Y qué impacto puede generar estos? Entonces, respondiendo a la primera, ¿dónde tenemos que hacer? Tenemos que identificar, si bien queremos hacer acciones, tenemos que identificar áreas priorizadas que esas acciones generen un impacto, y un impacto positivo. Entonces, unimos estos 2 estudios, el de vulnerabilidad, contabilizando solo las áreas de muy alta, alta y media vulnerabilidad, ¿no? Lo sumamos a lo que son la producción de recarga hídrica, las zonas altas y muy altas donde se produce la recarga hídrica. Unimos estas y podemos identificar que hay áreas de priorización de intervención, pero estas siguen siendo muy grandes. Una extensión tan grande como la subcuenca Zapocó, tener acciones en tanto territorio no es posible, ¿no? Y a corto plazo no es posible. Entonces, nosotros abocados a lo que es la seguridad hídrica, tenemos un último resultado,
las áreas priorizadas de intervención. Esto es según la red hídrica principal de la subcuenca Zapoco. Todo este trabajo se está realizando actualmente conforme en los planes en los programas de gestión de cuenca. ¿Okay? Toda la cuenca San Martín y la cuenca Zapoco tiene 7 microcuencas priorizadas, pero se ha dado mayor importancia a la subcuenca Zapoco porque tiene baja disponibilidad de agua. Hay todavía comunidades que están con poquillos, con atajados y que pueden tener contaminación, que todavía mezclan lo que es el atajado para consumo humano y para consumo animal. Entonces, el enfoque de seguridad hídrica es importante, ¿no? Y por eso nosotros priorizamos esta subcuenca. Ya respondí, ya sabemos dónde tenemos que actuar, pero ¿qué tenemos que hacer? Con los talleres que se están realizando dentro del programa de gestión de cuenca, se están identificando acciones ya existentes en el área. Entonces, de eso se trata la territorialización, de poner acciones no nuevas, no ajenas, no fuera del área, sino que ya están existentes y fortalecerlas. Entonces, esta estrategia tiene dos categorías. Uno que es la protección y otro que es la restauración. La primera actividad que se ha identificado para proteger las áreas de alto valor ambiental y de zonas de recarga hídrica se hace con la actividad de apicultura y meliponicultura. Se identificaron en la subcuenca Zapoco 3 áreas, 2 para meliponicultura y 1 para apicultura. Otra acción son las servidumbres ecológicas, que esta comparte lo que es la restauración y las protecciones de las rivieras de río, ¿no? Donde tiene que haber una protección forestal. Y esto más que todo simplemente abocándose a la ley. Otras actividades, las manchas verdes son las actividades de ganadería sostenible que se pueden realizar en esta área. Sabemos que la aptitud productiva de Concepción y de la Chiquitanía es mayormente ganadera. Entonces, adaptarla a un enfoque un enfoque AVE, se puede tener cambios significativos. Y el otro que es intervención en sistemas agroforestales, ¿no? Igual con la identificación, con la unión de estas 2 capas, más la dinámica social, los derechos propietarios, se identificaron áreas potenciales para sistemas agroforestales, ¿no? Haciendo la priorización ya tenemos el qué vamos a hacer, ¿no? Entonces cuantificamos de todas estas actividades, de todas estas acciones, la superficie en kilómetros cuadrados. Esto comparándolo a lo que es la superficie total de la subcuenca Zapoco. Si se toman estas acciones, se puede llegar a recuperar hasta un 10% de las zonas productoras de recarga hídrica, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el impacto que tiene Si nosotros tomamos estas acciones y las aplicamos en estas zonas prioritarias, podemos tener un triple impacto. Uno, vamos a mostrar un escenario actual, el punto A, y un escenario B. Tenemos el rendimiento hídrico, el clima y el rendimiento productivo. En un escenario A nosotros tenemos un cierto rendimiento hídrico y un nivel de producción dependiendo de la disponibilidad de agua, más que todo ganadera, para todas las áreas productivas, ¿no? Entonces, si nosotros implementamos el portafolio de acciones, podemos tener resultados a mediano plazo, en este caso, en la implementación en unos 10 años, ¿no? Entonces, nuestro triple impacto es con el agua. Tenemos mayor rendimiento hídrico, tenemos mejoramiento y mayor rendimiento productivo, y también tenemos el fortalecimiento a los servicios ambientales. Hay algo que queremos, que es principal.
no solamente enfocarnos en el medio ambiente, sino también ir a la par del rendimiento productivo, ¿no? No paralizar la producción, pero tampoco ser muy extractivista con el medio ambiente. En este caso estoy mostrando ya todos los trabajos que se están realizando actualmente en la cuenca, con los planes de gestión de cuenca, con los comités, con mecanismos financieros. Y se muestra ahorita el portafolio de acciones, todas las acciones priorizadas, que es la ganadería sostenible, la apicultura, la meliponicultura, las servidumbres ecológicas, sistemas agroforestales, que va incluido el aprovechamiento no forestal. Estos van en dos sentidos, la protección y la restauración, ¿no? Entonces, mencionaba, si se hace esta implementación, si aplicamos este portafolio de acciones, en unos 10 años se puede tener una recuperación de las zonas productoras de recarga hídrica del 10% de la subcuenca Zapocó. Esto es un aporte importante y también es una responsabilidad muy grande de todos los actores, ¿no? Es por eso que se tiene que fortalecer también lo que es la gobernanza local. Y por último, una frase que para mí es muy, que tiene mucha veracidad, para mí mucha verdad, es que la naturaleza no castiga ni compensa, simplemente tiene consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias a Lía por su exposición y por mostrar que haciendo investigación sobre un sitio puntual se puede tener las acciones que se tendrían que implementar para lograr su conservación y el mantenimiento, en este caso, de la cuenca Zapocó. Ahora vamos a invitar a Mónica Guzmán, de la Universidad Católica Boliviana, con el tema Desafiando la escasez de datos, dinámica hídrica post-incendio en la Chiquitanía. Me avisas, por favor, cuando nos queden 3 minutos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar aquí compartiendo un poco de lo que hemos estado trabajando dentro de la Universidad Católica, pero también con una red de actores muy interesantes. Yo específicamente estoy a cargo del Grupo Hidra, que es el Grupo de Investigaciones Hidrológicas en la Amazonía de la Universidad Católica. Y bueno, para empezar he tratado de ver cómo organizar algunos fragmentos de información para contarlo como si fuera una historia en los 10 minutos. Espero que sí se pueda hacer en ese tiempo. Y bueno, algo con lo que he querido partir es con algo que todos ustedes conocen, tal vez más que yo, que es el concepto de gestión integrada del agua, pero yo quiero rescatar y hacer énfasis en la toma de decisiones, que básicamente hay una cualidad muy importante dentro de la gestión del agua que involucra tomar decisiones para abastecer o suministrar de este líquido a comunidades, tomando en cuenta estos aspectos, estas columnas que serían la equidad social. No podemos simplemente extraer por extraer, sin considerar cómo nuestra extracción está afectando al vecino, que sea económicamente eficiente. Lógicamente tenemos presupuestos limitados, tenemos que ser muy estratégicos con eso y desde luego no dañar al medio ambiente. Y bueno, dentro de todo esto, y es por eso que me gusta mucho el título de esta sesión, ¿cuál es el rol de nosotros, los investigadores en aguas subterráneas, en toda esta maquinaria de tomar buenas decisiones para preservar el agua? Pues nosotros generalmente utilizamos modelos. Los modelos no son otra cosa, algo muy interesante, que representación de la realidad, y una representación de la realidad que utilizamos como una bola de cristal para tratar de predecir el futuro. Entonces nosotros podemos anticiparnos a ciertos efectos adversos. Y mostrando rapidito cómo sería un modelo, pues básicamente tenemos nuestra realidad. En el caso de ciencias hídricas, específicamente en hidrogeología, este modelo va a consistir en una serie de procesos. ¿Qué procesos estoy simulando? Va a tener una estructura, condiciones borde, profundidades de los acuíferos, lógicamente entradas, que es lo que hace funcionar al modelo. Y bueno, una vez que tenemos todo claro, cómo vamos a modelarlo, pues muchas veces lo que obtenemos no es precisamente la representación de la realidad. Entonces, aquí tenemos un as bajo la manga y ese es el proceso de calibración y validación.
con lo cual nosotros tratamos de ajustar lo más posible nuestro modelo a que represente la realidad. Sin embargo, algo muy interesante es que muchas veces cuando trabajamos de modelos solamente nos fijamos en la calibración como la herramienta para ajustar el modelo, cuando en realidad tenemos incertidumbre en cada una de las decisiones que tomamos en el proceso de modelado. Pero bueno, sabemos que utilizamos modelos, son nuestra herramienta estratégica. ¿Y cuál es nuestro gran problema? Y ahí empieza nuestro gran problema. Jamás vamos a tener todos los datos que necesitamos. Y por lo tanto, siempre vamos a sentir que nuestros modelos están incompletos. Y si nuestros modelos están incompletos, vamos a postergar la toma de decisiones. ¿Qué decisiones se toman en función a modelos? ¿Cómo contribuimos los hidrogeólogos a esta toma de decisiones? Pues nos hacen preguntas importantes. Por ejemplo, si hace 20 años se hubiera derramado cierta cantidad de lixiviado en un relleno sanitario, ¿en cuánto tiempo va a contaminar o va a llegar a los pozos de poblaciones que quedan a determinada distancia? Lógicamente, esto por si acaso es un modelo de Normandía. Otro tipo de preguntas muy frecuentes es sobre la recarga. Creo que es un tema muy sonado actualmente. Pues nos preguntan qué pasa con la recarga, el cambio de uso de suelo puede afectar la recarga, la explotación de agua, la perforación de pozos afecta a la recarga, mucho, poco, las cantidades, los mecanismos de recarga. Preguntas complicadas, y aquí les voy a mostrar algunos fragmentos de lo que hemos estado haciendo en los últimos 5 años. Y justamente el caso de recarga ha sido aplicado a San José de Chiquitos, una zona que seguramente conocen, pero donde hay 2 problemas muy persistentes, evidentemente falta de agua y cambio de uso de suelo, incendios forestales. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues hemos empezado a construir una serie de modelos ensamblados para ir ajustando nuestro modelo final para reproducir la recarga en San José de Chiquitos. Pero generalmente este es un proceso muy tedioso y generalmente no hay inicialmente mucha confianza de los tomadores de decisiones, porque cuando nosotros le decimos a un tomador de decisión, yo necesito saber, tener un estudio hidrogeológico completo, detallado, que me va a tomar 10 años y demás, pues le estamos diciendo, no puedo decirte nada sobre tu problema o el problema de tu sistema acuífero sin que antes yo lo tengo que saber todo. Y eso desanima, hace que posterguemos las decisiones que no deberíamos postergar. Y bueno, pues entonces empezamos a modelar y un modelo es muy básico y empezamos de esta manera, el balance de agua, que no es otra cosa que si 1 litro de agua entra a 1 hectárea de terreno, pues ese litro de agua tiene que salir. Y lo hace a través de estos mecanismos. Por lo tanto, la recarga no es otra cosa que una fracción del agua de lluvia que no ha sido consumido por el resto de los procesos. Pero además, ¿qué pasa con un incendio? Es muy difícil determinar qué le hace un incendio a la recarga. Y pues para eso tuvimos que repensar cómo afecta un incendio a los otros procesos hidrológicos que condicionan la recarga. Y nos dimos cuenta de algo muy interesante, que es que la vegetación es consumida por un incendio forestal. Eso puede promover que haya menos intercepción de lluvia, pues las hojas de las plantas pues retienen la lluvia un poquito. Sin ese amortiguador hay la salpicadura de lluvia, eso compacta ligeramente el suelo. Esto junto a la ceniza que se deposita en el suelo hace que haya menor permeabilidad porque hay menores poros, menor espacio de poros. Disminuye la humedad del suelo, las plantas ya no tienen agua para transpirar, empiezan a perder sus hojas, lo cual genera combustible y eso promueve otro incendio forestal. Este es solo un ejemplo. Hay un montón de procesos interconectados que pueden ser modelados y que efectivamente nos dicen una cosa que es muy seria, que la escasez de agua promueve la aparición de incendios forestales y la aparición de incendios forestales promueve la escasez de agua, es un círculo vicioso. Pues bueno, ya con esto en mente de cómo íbamos a procesar esta información y determinar el efecto de los incendios en la recarga en San José de Chiquitos, pues armamos nuestro modelo, que inicialmente lucía así, ¿no? Básicamente teníamos nuestro primer conejito y seguramente todos los que manejan modelos se dan cuenta que creo que los modeladores somos los que menos confiamos en los modelos. Al final son números, pero ¿cómo respaldas esos números? Y empezó la parte divertida. Ahora les voy a mostrar rápidamente algunos fragmentos de resultados parciales. Esto es el área de estudio. Los que conocen San José, este es el municipio de San José.
hay láser, sí, y justo aquí tenemos nuestra unidad acuífera delimitada con condiciones borde. Empezamos lógicamente a modelar la recarga, empezamos con modelos semidistribuidos de paso estacional. Fue elaborado por una tesis de licenciatura, donde nos muestra que la recarga varía espacialmente. Aquí tenemos, por ejemplo, que hay mayores tasas en Pororó y menores tasas cerca del río Quimome. Luego, pues, queríamos ver cómo variaba en el tiempo. Utilizamos otros dos modelos. Este enfoque fue basado más que todo en teledetección, y lo que se hizo es determinar a través de dos modelos que en la misma zona de estudio la recarga había disminuido 30 milímetros en los últimos 20 años, y eso estaba relacionado con el cambio de uso de suelo y la deforestación. Seguimos. No es suficiente. Los modelos reproducen números, hay que afinarlos. Entonces no podíamos dejar atrás la geología, utilizamos el enfoque geológico, pues las zonas más permeables tienen que ser congruentes con las zonas de recarga. Utilizamos también hidrogeoquímica, tenemos la misma zona donde la química del agua tiene que ser congruente con los tiempos de residencia, y al final todo se conecta, son las piezas de un rompecabezas. Pero además de la recarga también validamos puntos intermedios con otras metodologías. Esta es una de las grandes temidas, la evapotranspiración, siempre es complejo en bosques, la pudimos afinar un poco. Y finalmente mediciones en campo. En algunos lugares instalamos sensores, piezómetros, ya después de todo el proceso de modelado, para ver efectivamente que se reproduzca la recarga que generaba el modelo. Este es un piezómetro, eso es cerca del Sutó, y lo que ven aquí es un año y medio hidrológico de niveles freáticos, fluctuación de niveles freáticos medidos en campo. Y bueno, ya rápidamente, pues no es que solo hicimos eso en trabajo de campo, todos los años paulatinamente hicimos bastante trabajo de campo, hubieron bastantes involucrados, química, geometría fractal, permeabilidad de rocas, etcétera, todo para determinar la recarga de una zona que es muy importante y en este momento está en una crisis muy fuerte. Y también, lógicamente, en el camino fuimos socializando y compartiendo estos hallazgos con los actores principales de diversas maneras. Y bueno, ¿cómo funciona ahora nuestro modelo? Pues por ejemplo, es ya otro modelo que usamos. Utilizamos 5 modelos, bueno, 3 modelos de recarga y 2 de ellos ensamblados con un modelo de flujo de agua subterránea. Esta es una simulación mensual de un wet spas en el Sutó. Y con este modelo de balance, pues, determinamos esta variación de la recarga. Esta es la recarga de marzo, si no me equivoco, y ya pudimos, como ya reproducía buenos valores que se asemejaban a la realidad y eran congruentes con todas las metodologías, pues le prendimos fuego al modelo. Ahí tenemos el modelo de lo que reproduce después de un incendio de alta severidad en toda la zona del Sutó. Esto es como si Santa Cruz la Vieja se quemara. Eso pasaría con la recarga. Disminuiría entre el 8 y 33% en tan solo 2 años. Lo cual es muy serio también. Y bueno, ese era ya nuestro conejito, el más ajustado posible en el tiempo que tuvimos. Y bueno, y para esto pues quiero cerrar ya con algunas pequeñas reflexiones. La primera es que el agua subterránea es vital y merecen ser protegidas, no porque no las veamos. Debemos asumir que están bien, debemos asumir que las conocemos y demás. Hay que esforzarse en conocerlas, porque nos va la segunda conclusión. Conocer cada acuífero nos permite diseñar planes adecuados. Cada acuífero merece una estrategia hecha a su medida. Un acuífero no funciona igual que el otro. Vemos la superficie que hay debajo. En San José teníamos areniscas que tenían porosidad secundaria, altamente fracturadas, que estaban encima de dolomitas. Si no sabemos eso, ¿cómo vamos a saber cómo está interactuando la recarga hasta el consumidor final? En este caso, hasta el ojo de agua. ¿Qué más? Los estudios deben ser partes sistemáticas del desarrollo urbano, no esperar a que se acabe un estudio épico para tomar acciones, deben irse conociendo el acuífero y irse tomando ciertas acciones. Y finalmente, que pues surge la colaboración entre partes interesadas, y creo que es por eso que estamos aquí. Muchas gracias por su atención y quiero dejarles con este mensaje que es urgente promover una toma de decisiones informada sobre el riesgo de cambio de uso de suelo que esté basada en la ciencia, no solo en aspectos socioeconómicos. Tenemos que esforzarnos en conocer en qué parte de nuestros acuíferos son más frágiles,
para priorizar esas zonas y tomar decisiones en torno a la gestión integral del agua. Muchas gracias, ojalá no me haya pasado mucho. Muchas gracias, Mónica. Excelente la presentación. Igualmente nos hace reflexionar sobre conocer la realidad, si bien no podemos conocer todo, como decía justamente el tema de desafiar con los pocos datos que hay, pero de eso se tratan los modelos y con la investigación del equipo se ve que están avanzando bastante. Gracias. Ahora vamos a presentar a Sergio Villagómez con el tema Modelo de toma de decisiones robustas de la cuenca del Guadalquivir basado en el marco de modelación UEAP de Procuenca GIZ. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, como el nombre lo indica y también muy enlazado a las exposiciones que tuvimos, hoy les presento este modelo de toma de decisiones basado en modelación, justamente, con el objetivo de poder vincular lo que ya nos explicaba la anterior expositora, muy bien explicado, este proceso de poder incorporar la parte científica para la planificación estratégica. Entonces yo vengo por parte de la cooperación alemana también, GIZ, por el proyecto de Procuenca. Eso lo voy a pasar, está de más. Bueno, para un poquito explicarles, darles un pequeño contexto general, ya que nuestro trabajo ha sido realizado en Tarija. Fue realizado en la cuenca del Guadalquivir, la cuenca que se presenta o pertenece a la parte del río de Bermejo y la parte central o la parte fundamental que se conecta con la cuenca hidrográfica del río de la Plata, de la cuenca de la Plata. Tiene una extensión aproximada de 3.300 kilómetros cuadrados y contempla 4 municipios, en este caso Tarija, San Lorenzo, Oriondo y Patcaya. Es una cuenca que está conformada por un sector tanto urbano como rural, ¿no? Y en el cual se expresan muchas dinámicas tanto naturales como también antrópicas. Bueno, un detalle más importante también es que se tiene las reservas, en este caso de Sama, que es la parte donde se recarga todo el tema de los acuíferos, ¿no? Para darles un pequeño contexto, el trabajo se ha realizado en función o a partir de la planificación del Plan Director de la Cuenca del Guadalquivir, que este es uno de los documentos que se trabaja en cuencas estratégicas del país. En este caso, Tarija ha trabajado con este documento, basado básicamente en los problemas centrales que puede presentar la cuenca. Se han identificado 6 problemas centrales, los cuales se trabajan, para los cuales también se han generado comités de gestión, una unidad de gestión, que está también enlazada con un consejo técnico, un directorio y un consejo social, que hacen que estas acciones que se puedan generar en el plan director sean consideradas y además se puedan cumplir y sean una realidad, ¿no? La parte que se desarrolló en este trabajo es básicamente para ver la deficiencia en el tema de la gestión de la oferta de agua. Bueno, pero ¿qué se basa este punto? En el plan director, la línea estratégica 4 nos habla de la gestión de oferta, donde se ven los puntos de aprovechamiento de agua superficial, agua subterránea y calidad de agua, la cual se intenta pues de trabajar con este modelo en función a este proceso de trabajo que se denomina XLRM, que es básicamente una matriz estratégica de trabajo en función de incertidumbres exógenas, es decir, toda aquella variable que no podemos controlar, ¿no? Que va a existir en una cuenca, todas las estrategias de mitigación, manejo y adaptación que tiene o que se pueden aplicar, las relaciones en este caso con los procesos de modelación y las medidas de desempeño, también los procesos de visualización para poder comprender cómo se relacionan estas incertidumbres y todas estas estrategias o medidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso general? En general se realiza un diagnóstico preliminar de los problemas, hablando un poco de la planificación estratégica que generalmente se maneja en los municipios, en las gobernaciones, ¿no? Se hacen acciones, planificación, los PTDIs, algunos instrumentos para poder diagnosticar e identificar cómo vamos a realizar proyectos para de aquí a futuro, ¿no? Los criterios tradicionales se basan solamente en criterios de selección, ¿no? En función de las disponibilidades económicas, en función de las disponibilidades también de recursos y las exigencias sociales. La propuesta que nosotros planteamos es una propuesta basada en los balances de oferta y de demanda hidrológica, en el cual concatenamos los escenarios de optimización por el XLRM, que se les explicaba hace un segundo, ¿no?
Pero, ¿qué es este proceso XRLM? Como podemos ver en este gráfico, básicamente es un proceso de planificación basado, bueno, empezamos por la planificación de los problemas, en los cuales introducimos nuevas incertidumbres. Ya existen bastantes ejemplos de planificación basada en modelos que por lo general no consideran muchas incertidumbres. En este caso queremos ver esa variable como tal. Generamos escenarios de modelación para hacer variar estas incertidumbres, también con las medidas de adaptación, hacer evaluación de escenarios diferenciados con estos supuestos en escalas de tiempo futuras, y así poder realizar un análisis de qué condiciones de compensación se pueden realizar o básicamente qué decisiones se pueden basar en base a esta modelación. Creo que es un concepto un poco más aplicativo, ¿no?, de cómo se puede planificar con modelos. Entonces, bueno, pasando exactamente esa parte, la planificación estratégica en WIP, en nuestro caso trabajamos con WIP, ya que es un componente que no solamente tiene la interfaz de modelación hidrológica, sino también se utiliza para planificación. En este caso tuvimos algunos componentes, acá una pequeña lista, se vieron variables de clima, de suelo, algunas variables independientes, características de la zona, algunos conceptos para calibración como tal. La cuenca se clasificó en 102 unidades hidrológicas, que representan toda la cuenca del Guadalquivir como tal, 71 ríos, 66 sistemas de riego, poblaciones, embalses, acá está toda la lista, plantas de tratamiento, algunos trasvases cuando hablamos de extracción para presas o para riego, algunas fuentes naturales de extracción nuevas, un sistema de agua subterránea, y bueno, las conducciones referentes para cada uno de estos sistemas. La idea fue representar cada una o la mayor cantidad de las características específicas de cada región y de cada una de las unidades hidrológicas. Entonces, acá se tiene, ¿no? Hablábamos de incertidumbres y de medidas de adaptación. ¿Cuál es el proceso de conectividad que se tiene? En el tema de clima, para hablar de las incertidumbres, se trabajó con primero se hizo una evaluación de qué escenarios climáticos futuros se deberían utilizar. Como uno de los resultados, se vio que los más representativos son el IPCL y el MIROC, que son dos escenarios climáticos globales que se van a utilizar para esta región. En condiciones climáticas futuras de RPC 8.5 y 6 en cada caso. También se vio el crecimiento poblacional en función de las tendencias de crecimiento del INE, ¿no? Crecimientos poblacionales estándar, unos mayoritarios y otro minoritario. Y también se vio el tema del cambio de uso de suelo, que básicamente está enlazado en la expansión del área agrícola y la parte de la deforestación y los incendios, ¿no?, que es un poco el proceso que también se explicó. Con medidas de adaptación, que básicamente son 5, que se tiene 2 para ver el tema de abastecimiento de agua, ¿no?, nuevas fuentes de agua potable, instalaciones futuras, el tema de mejorar la distribución de agua que ya existe, porque existen muchos proyectos que ya han sido implementados, digamos, sin medidas, sin alguna planificación bastante adecuada, mejorar estos sistemas. Tecnificación de agua para riego, cómo mejoramos la eficiencia de riego, temas de nuevos proyectos con embalses exclusivamente para riego, y la parte de la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento, ¿no?, también nuevas plantas instaladas. Todas estas medidas que, si bien ya se trabajan de forma individual en los planes de ordenamiento territorial, en los CDTPs y demás, no tienen una conectividad real en la toma de decisiones, básicamente. Y es lo que hemos querido representar con el modelo, ¿no? Bueno, entrando un poco más a los datos del modelo, se hizo una pequeña calibración en la cual, se tomaron 7 puntos importantes, de los cuales 5 son estaciones hidrométricas y 2 son embalses. Aquí se ven algunos resultados de las estaciones más representativas. Esta es la estación de Obrajes, con un Ashcliffe de 0.64, la que tiene mayor acercamiento. Es un valor bajo, ¿no?, para los que conocemos temas de modelaciones, 0.64, pero este es un problema que se presenta en la Cuenca de la Plata. El último estudio del balance hídrico nacional, del 2015 y el último reciente, del 2023, nos indican que la Cuenca de la Plata y esencialmente el área de la Cuenca del Guadalquivir presenta muy poca información hidrométrica, por lo cual es muy complicado generar esta calibración con tan poca información. Es un problema que los modeladores todo el tiempo chocamos, ¿no? Otros resultados también, acá se ven Canas Moros y bueno, es otra estación bastante representativa del Guadalquivir. Sin embargo, doy hincapié en este caso a San Jacinto, ¿no? San Jacinto es una presa, la presa más grande que tenemos en Tarija, la cual tuvo una correlación bastante amplia, llegó a 0.4
en Nash Cliff, indicando que este es un indicador de que se puede hacer calibraciones con presas, ¿no? Si bien lo adecuado es trabajar con estaciones hidrométricas, la experiencia que tuvimos nos ayudó a ver que también la presa San Jacinto y las presas pueden utilizarse en temas de acumulación de agua como un indicador para calibración. Esta es una experiencia que tuvimos, que todavía nos falta calibrar bastante. Ustedes pueden ver que los picos no se asemejan demasiado bien, pero estamos en proceso de desarrollo aún, ¿no? Para una segunda versión se va a mejorar esta parte. Bueno, un poco del balance, ¿no? Aquí vemos el balance hidrológico que se obtuvo, tanto en histórico como en escenarios climáticos futuros. Se puede ver que, bueno, básicamente pareciera que no existiera mucha variación. Algunos datos interesantes, se da pues que la precipitación tiene un valor histórico de 676 milímetros por año, un flujo también de evapotranspiración de 478, que nos da la diferencia de disponibilidad de agua básicamente, donde no existen tendencias futuras a incrementar demasiado, ¿no? Hay un incremento muy leve en temas de precipitación, pero también de evapotranspiración, ¿no? Básicamente, analizando solamente el comportamiento natural, diríamos que no hay cambios hasta el 2050. Pero eso no es tan cierto cuando analizamos este otro gráfico, ¿no? Que vemos el volumen en hectómetros cúbicos comparando la demanda de riego, la demanda poblacional y la oferta, donde sí existe un cambio aparente. En temas de oferta de agua, por ejemplo, existe oferta de 522 hectómetros cúbicos en un componente histórico, ¿no? Con una demanda poblacional y de riego de 157 hectómetros cúbicos. Históricamente, abastecemos, claro. Pero ¿cuáles son los componentes futuros? Podemos ver que a futuro existe un incremento de la demanda del agua del 100%, se duplica. Si era 175, vemos que hay un incremento a 300 hectómetros cúbicos año. ¿Y qué pasa con el tema de la oferta? Hay una disminución del 12% y pasamos de 500 a 460. Aquí realmente se ve, estas proyecciones futuras tienen que ver, como habíamos dicho, clima, población y cambio de uso de suelo, que sí generan un impacto bastante grande en la disponibilidad de agua. ¿Cómo visualizamos? ¿Cómo tomamos decisiones con esta información? Capaz los hidrólogos lo sabemos, pero ¿y nuestros tomadores de decisiones? Pues básicamente tenemos nuestro modelo de visualización. Identificamos que se puede presentar la información en índices de vulnerabilidad, índices de desempeño y también estos indicadores de escasez. Este es un ejemplo de uno de los componentes, ¿no? Este es un indicador de escasez donde podemos ver en un escenario histórico y una proyección futura aplicando fuentes de agua potable y nuevos embalses para riego. Se puede ver que sí hay zonas en las cuales el modelo no nos recomienda hacer distintos proyectos, ¿no? O sea, el tomador de decisiones puede ver este esquema más gráfico y más amigable para poder decidir dónde aplicar un proyecto, dónde priorizar los recursos y bajo qué enfoque poner una medida de adaptación. Este es otro ejemplo. Acá se pueden ver cuadrados y círculos, no sé si se ve claramente, pero son cuadraditos y círculos que nos expresan básicamente los resultados de la demanda. Los círculos expresan el incremento en la demanda poblacional y los cuadrados de riego. Dependiendo de la combinación de variables que pongamos entre incertidumbres y medidas de adaptación, podemos ver que hay, algunas sugerencias de dónde se deberían hacer proyectos. Este es un último punto, porque ya estoy a destiempo, que también se ve el tema de la vulnerabilidad, que me gustaría ir redondeando estas pequeñas unidades hidrológicas. Aquí se ve un estado histórico, aquí se ve un estado futuro con un cambio de uso de suelo y aquí se ve un estado con cambio de uso de suelo pero implementando algunas medidas de adaptación. La coloración, ¿no? Es un indicador que básicamente nos indica desde acá se ve desde un amarillo que puede pasar a un verde, nos puede dar indicaciones de dónde se hace la planificación. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Como se ve acá, pasamos a futuro a una zona que a pesar de que aplicamos medidas de adaptación no es recomendable, ¿no? Hacer proyectos. Otra zona como Huacata, ¿no? Una recarga importante para zonas de riego en cuenca alta, que no tiene problemas en el pasado y que a futuro se puede mejorar su planificación en función de estos indicadores. Y estas zonas, ¿no? Pequeñas, pero que también muestran mejoras en función de las combinaciones de medidas de adaptación e incertidumbres que se van modelando. Espero no haber pasado mucho. Gracias. Muchas gracias por presentarnos esta
investigación o esta aplicación de modelos en Tarija, y lo llamativo, el tema de lo didáctico que sea para los tomadores de decisión entender la información, no solamente un especialista. Ahora vamos a invitar a Alex Carrasco con el tema de patrones de precipitación en 2 sitios ecológicamente diferentes de la Chiquitanía, Santa Cruz, Bolivia. Él viene representando a la FCBC y a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Gracias. ¿Puntero? Listo, gracias. Vamos a ser bien puntuales, ¿ya? Este es un trabajo que venimos desarrollando con la FCBC desde hace 2019. Se comenzó instalando una estación climática en Altavista, luego instalamos 2 más para ver un poquito la interacción entre bosque y ganadería. Luego, con el financiamiento de Canadá, se instaló un total 10 estaciones climáticas en la Chiquitanía. O sea, se ha ido creciendo bastante a raíz de la necesidad de información que se tiene en la Chiquitanía, ¿no? Se habla mucho de cambio climático, de variabilidad climática, pero no se tiene información. Y como decía Mónica, muchas veces estamos modelando, pero no sabemos qué es lo que pasa en sí dentro de cada zona. Lo que nosotros acá simplemente vamos a mostrarles 2 estaciones que hemos tomado como base. Una está en Copaibo, que lo conocemos como un área protegida. Bueno, lamentablemente ya se encuentra con bastante asentamiento humano, que la comunidad que está instalada en la estación climática se llama Campo Esperanza. Actualmente hicimos un convenio con la comunidad para poder instalar la estación climática. Ustedes saben que es medio complicado trabajar con la gente del interior, así que hicimos un convenio, ellos lo aceptaron, la estación climática, así que instalamos una ahí. Y otra en Quitinuquiña, que es una comunidad también que está cerca de Aguascalientes, que son ambientes muy diferentes, ¿no? El uno entre más amazónico y el otro más a un bosque seco, chiquitano, ¿no? Y como les decía, tenemos las 2 estaciones. La una que está en Copayo, la parte de más arriba, que es más húmeda, y la otra en Quitinuquiña. Después tenemos nosotros como FCBC 3 estaciones en Altavista, en el centro experimental. Actualmente hay como 2 estaciones acá en San Rafael y Santa Ana. Y tenemos otra estación por acá adentro, cerca de Monteverde, que está funcionando este año, a partir de este año. Todas están a tiempo real. Tenemos problemas con el sistema de internet, pero tratamos de obtener información a tiempo real para que ustedes puedan verla mediante una aplicación. Como les decía, vamos a hablar de 2 estaciones y si ustedes miran estos datos, pueden decir acá abajo, bajo, ¿no? Estas estaciones fueron instaladas en la mitad de un semestre, digamos, puede ser en junio, por eso es que tenemos solamente la mitad de la precipitación anual. Copaibo, si ustedes se fijan, están con 933 milímetros para el año 2022 y 2023 con 848. Quitinuquiña está con 666, bueno, si no me equivoco, este se instaló a inicios de año. El año pasado llovió 693 y este año 817. O sea, este año tuvimos un evento extremo, ¿no? Donde, si ustedes se fijan, más del 80% de la precipitación ha llovido en los 3 primeros meses. Y la pregunta es, ¿qué esperamos para el siguiente trimestre? Si ya básicamente no hemos, digamos, toda la lluvia que tenía que caer ha caído en el primer trimestre. No nos olvidemos, yo siempre digo, no, la lluvia no va a aumentar más de un 10-15% anual. O sea, si llovía, digamos un ejemplo, 800, puede ser el máximo que llegue a 850, 900 milímetros, pero no va a cambiar, el agua no va a aumentar, digamos, exponencialmente, simplemente se va a mantener, ¿no? Y eso es algo que es preocupante porque, como le decía, no, si en los primeros 3 meses ha llovido esta cantidad de agua, esperemos que los siguientes meses no sean secos, ¿no? Sino que comience a llover en sí en los meses que corresponde. Después hicimos una disgregación para ver cada 24 horas las intensidades de lluvia y nosotros nos tomamos, digamos, estas sorpresas, ¿no? Este año, específicamente en 2023, las intensidades fueron bastante altas, ¿no? O sea, hubieron, un ejemplo, si vamos mirando, en el año pasado, para enero, no teníamos mayor de 60 milímetros cada 24 horas, digamos, ¿no? Pero acá tenemos 8 eventos, digamos, ¿no? Tenemos en febrero tenemos 6 eventos y la última que cerró fue en marzo con 8 eventos. O sea,
existieron lluvias bastante fuertes en corto tiempo. Y eso es lo preocupante, ¿no? Si sigue lloviendo, digamos, bastante fuerte, si seguimos retirando la cobertura vegetal, o sea, básicamente no estamos recargando, simplemente todo se está yendo como escurrimiento superficial. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, digamos, hacia futuro. Lo que más nos preocupó a nosotros, y lo vimos interesante, fue en Quitunuquiña, ¿no? En una zona más seca. Si ustedes se fijan, son 10 eventos en un solo mes, mayores a 60 milímetros. Después tuvimos 9 y por último, cerrando, fueron 11 eventos. O sea, ¿qué esperamos de esas áreas donde no existen cobertura? Muy poca recarga. O sea, vamos a tener bastantes problemas hacia el futuro. Ustedes van a la Chiquitanía y básicamente alrededor de donde está la estación, cuando nosotros las instalamos, era todo monte. Actualmente se ha convertido a ganadería. O sea, y esa era la preocupación y queríamos mostrar un poquito de lo que se está haciendo, digamos, se está colectando, ¿no? Y esto es son los eventos, digamos, ¿no? Disgregados, ¿no? Eventos de menores a 2 milímetros, entre 2 y 15, 15 y 30, 30 y 60 y 60, mayores a 60, ¿no? Por año. Nuevamente, Quitunuquiña, si ustedes se fijan, los eventos en un trimestre casi hemos igualado la cantidad de eventos a un año. O sea, ha sido bastante fuerte este año en cambio de, digamos, entre la niña y el niño, ha generado bastante cambio. Según lo que se puede ver, digamos, lo preocupante es de que si nosotros no generamos las medidas de mitigación hacia un futuro, no va a haber esa posibilidad de tener recargas, ¿no? Vamos a tener que preocuparnos más por dónde vamos a tener agua, de cómo vamos a mejorar, digamos, el tema sobre todo de provisión, ¿no? Porque Quitunuquiña tiene una toma de agua muy precaria, pero llega la época seca y también tienen problemas de agua, ¿no? Y yo me recuerdo que hablé con el señor de la propiedad, le digo, ¿de dónde ustedes piensan sacar para la ganadería agua? Me dice, no, tenemos la quebrada, pero imagínense, digamos, 2.000 hectáreas con 3.000 cabezas de ganado o 2.000 cabezas de ganado no va a soportar, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es importante que nosotros tomemos en cuenta hacia adelante. Vayamos pensando de que aparentemente hay cosas que son simples y no se notan, pero el tema del clima está cambiando. Actualmente se habla mucho de un ingreso del niño, ¿no? Pero también hay una zona ahorita actualmente, un efecto de aire caliente que está bloqueando un poco el tema del ingreso fuerte del niño, ¿ya? Esto sería por mi parte. Muchas gracias por la presentación. Antes vimos modelos, ahora acabamos de ver evidencias, ¿no? Acabamos de ver datos que han sido registrados en 2 sitios en la Chiquitanía. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a Richard Rivera, quien va a exponer junto con Marlene Quintanilla el tema Sitios Prioritarios para la Adaptación Climática de Santa Cruz. Richard Rivera por parte de la Gobernación de Dicopan y Marlene Quintanilla por la Fundación Amigos de la Naturaleza. Gracias, Lizzy. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, con las disculpas respectivas, el expositor no pudo venir por temas personales, sin embargo, esta exposición la vamos a llevar con la licenciada Quintanilla. Bueno, yo simplemente una pequeña parte de contextualización sobre este estudio que se viene realizando sobre la identificación de sitios prioritarios para la conservación. Y bueno, como antecedentes tenemos de que el año 2012 se inició una identificación de estos sitios prioritarios por una política de la gobernación de identificar zonas prioritarias para conservación y bueno, el año 2015, cuando cambia la constitución política, nace la nueva competencia para la gobernación, que es la conservación del patrimonio natural de todo el departamento. Es en este entendido que la ley 98, que es una ley departamental de conservación del patrimonio natural, manda y pide de que se haga una identificación de todos estos sitios prioritarios y la parte más compleja, que era la delimitación de estos sitios prioritarios, para poder realizar y tomar acciones precautorias para la protección del patrimonio natural.
Aparte de las 11 unidades de conservación, las cuales son administradas por la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural, se tenía que hacer este trabajo de identificación. La mayoría de las unidades de conservación tienen un objeto de conservación que es garantizar la seguridad hídrica. Y bueno, es una tendencia en todo el departamento el poder identificar estas zonas para tomar acciones para la planificación y para evitar estos cambios que se están dando. En ese sentido, la Fundación Amigos de la Naturaleza, en un trabajo coordinado con la Dirección de Conservación del Patrimonio Natural, vienen realizando esta identificación, ya se han hecho algunos talleres, se han hecho algunas validaciones y bueno, en esta oportunidad la licenciada Marlene nos va a presentar algunos resultados que ya se van teniendo y bueno, también tenemos que seguir trabajando en la complementación de esta información. Gracias. Gracias, Richard. Y como les comentaba, es un estudio que venimos haciendo desde la gestión pasada. Por favor, ¿me puede ayudar para pasar las diapositivas? Siguiente, por favor. Quiero empezar de que desde el equipo técnico de la DICOPAN ha venido trabajando en los criterios, porque el departamento, si bien es uno de los más ricos, por favor, la siguiente lámina, pueden ver en este mapa de ecorregiones, Bolivia en total tiene 12 ecorregiones, 9 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, es el departamento con más diversidad de ecorregiones y no solo tiene una diferente cantidad de bosques, es el departamento que tiene bosque chiquitano, chaqueño, amazónico y las transiciones, ¿no? Estos tipos de bosques muy importantes, sino también tienen ecosistemas acuáticos como en el Pantanal, humedales del norte. Entonces nosotros lo llamamos como una joya del patrimonio natural que tenemos en Bolivia. Siguiente, por favor. Acá pueden ver cómo hay una predominancia en el departamento más del bosque seco chiquitano, el Gran Chaco y la Amazonía, que son los que preponderan más en el departamento. ¿Y por qué muestro estas gráficas? Porque lo que queremos con la conservación del patrimonio natural es garantizar la representatividad, si bien de estas 3 importantes ecorregiones, pero también de las que vemos que están ahí, como el boliviano tucumano, los yungas, los bosques secos interandinos, que si bien en extensión no son tan amplios, son muy importantes que estén representados en el departamento. Siguiente, por favor. Acá pueden ver lo que nos comentaba Richard. Este es el sistema departamental de conservación del patrimonio natural. Son 11 UCPNs que la gobernación viene gestionando y trabajando, 5 áreas protegidas de gestión nacional, 31 áreas protegidas municipales, 3 áreas protegidas indígenas, 5 sitios Ramsar, 13 IVAs y 18 TIPAs. Entonces pueden ver que como departamento se ha avanzado bastante en términos de conservación, pero quiero mantener su atención en este mapa. Por favor, puedes dar la siguiente, perdón, antes, que pueden ver que en la zona central no hay figuras de protección y sí se están convirtiendo estas áreas con el avance de la deforestación en islas, porque la conectividad de la biodiversidad necesita justamente conectar estas áreas para el flujo de la biodiversidad. Siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos es definir un marco metodológico para definir dónde están estos sitios que van a ayudar a conectar estas distintas áreas de protección, estrategias de conservación, y para ello mostramos el siguiente enfoque. Empezamos a preguntarnos cuán funcionales son los ecosistemas y lo que deberíamos es garantizar que estos nuevos sitios protegen la funcionalidad ecológica donde hay más concentración. La biodiversidad siempre ha sido una de las que ha destacado en el departamento y queríamos identificar las áreas con alta representatividad ecosistémica. De hecho, la Chiquitanía es uno de los centros de alto endemismo de especies, pero también qué está sucediendo en términos de presiones, cómo está afectando la deforestación, los incendios y dónde están estos regímenes de protección y dónde están estos vacíos. Esto principalmente porque queremos destacar las áreas con alto valor natural, que puedan ser las áreas clave, que están manteniendo la funcionalidad de ecosistemas en el departamento y que necesitan conectividad y que también hay áreas que ya requieren restaurarse para garantizar esa conectividad ecológica. Siguiente, por favor. Acá simplemente
cuál ha sido nuestros criterios para definir funcionalidad. Acá nos basamos también en los servicios ecosistémicos. Creo que está muy de las anteriores presentaciones, importante todo el tema de agua en términos de productividad hídrica, la regulación de las inundaciones, los bosques que proveen alimentos, medicinas y un sinfín de recursos, el carbono que regula y estabiliza el clima y la heterogeneidad de distintos ecosistemas que hay en el departamento. Siguiente, por favor. Y con esto, acá muestro en el mapa de la pantalla izquierda, todos estos criterios. Por ejemplo, tenemos la diversidad de tipos de bosque que hay en el departamento, en el primer mapa, en el siguiente el balance hídrico superficial que hay en el departamento, las zonas de inundación, las zonas que son altamente heterogéneas. Por ejemplo, en el mapa pueden ver las zonas lila y roja, donde incluso se identifican más de 13 sistemas ecológicos en superficies de 2.000 hectáreas. Entonces, cada 2.000 hectáreas, por ejemplo, en esta zona de los valles, Chiquitanía, pueden ver que hay pequeños pisos ecológicos, pero cuán heterogéneos son en términos también de vegetación y otras características. Y el tema de carbono, que las zonas más verdes son realmente grandes sumideros, pero la Chiquitanía también que tiene un área importante en términos de carbono. Siguiente. Hicimos una ponderación de 3 niveles de valoración. Las zonas verdes las hemos definido como las áreas de prioridad alta y estas las hemos integrado, siguiente por favor, para realmente tener un mapa que pueda coincidir todas estas áreas con estos atributos, y las zonas verdes intensas son las que tienen realmente una alta concentración de estos 5 criterios, ¿no? Y las zonas moradas son las que ya han disminuido por el proceso también de cambio de uso de suelo y deforestación. Siguiente, por favor. Y reclasificando en 3 niveles, las zonas verdes son, como pueden ver, las más importantes en términos de funcionalidad. Siguiente, por favor. Y para que podamos también garantizar que estas áreas puedan conservar biodiversidad, también definimos estos criterios como riqueza de especies, complejidad ecosistémica y singularidad ecosistémica. Acá combinamos sobre todo toda la información que tenemos en términos de biodiversidad, especies endémicas, especies raras, los sistemas acuáticos en el departamento, que hay áreas muy singulares. Siguiente, por favor. Y lo que tratamos es de que con estos 6 criterios, como pueden ver el primer mapa, cuánta riqueza de biodiversidad había en el departamento. La Chiquitanía es una de las zonas con mucha riqueza. También la complejidad ecosistémica. En el mapa siguiente pueden ver las áreas rojas que destacan muchísimo, y así pueden ver las zonas de humedales, que son los sistemas acuáticos, que todas las zonas azules, y las zonas que son raras y endémicas, que están representadas también. Integrando todos estos criterios, siguiente por favor, haciendo un nivel de homogenización, las integramos para tener un mapa de representatividad ecosistémica. Siguiente por favor. Y ahí podemos ver que los centros de más representatividad también están muchos ligados hacia el Amboró, el Choré y la Chiquitanía Norte y Sur, que son lo que más destacan estos términos de representatividad. Siguiente, por favor. Y este es el mapa que reclasificamos en 3 niveles de importancia. Y siguiente, por favor. Y acá lo que ya tenemos son los sitios que pueden albergar funcionalidad y representatividad. Siguiente, por favor. Entonces, integrando estos 2 componentes, digámoslo así, tenemos el mapa de sitios de prioridad clave, que serían, siguiente, por favor, en donde tenemos los sitios claves, donde estarían concentrándose estos criterios. Siguiente, por favor. Ahí vemos las áreas verdes como las de mucha importancia, y luego vemos qué está ocurriendo en términos de las presiones, los síntomas y cambios. Y acá podemos ver que, siguiente por favor, ahí vemos cómo el grado de perturbación que va creciendo en el departamento. Justamente ven, siguiente por favor, vamos a ver, la deforestación al 2022 está avanzando a pasos más acelerados hacia la Chiquitanía, y obviamente estas áreas de prioridad clave terminan
eliminándose más rápido de lo que estamos contemplando y creo que el avance, la conservación está yendo más lento de lo que está fragmentándose. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos todas las áreas protegidas con distintos niveles de gestión. Siguiente, por favor. Y tenemos acá los sitios Ramsar, que muchas se sobreponen con áreas protegidas. Siguiente, por favor. Ahí tenemos las TIPAs, las IVAs, que son compromisos internacionales donde el país se ha adherido, pero que en gestión todavía no existe mucho, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí tenemos los territorios indígenas que cumplen un rol importante para la protección. Por ejemplo, ellos en estos territorios apenas existe un 4% de la deforestación total, entonces realmente son áreas muy importantes para proteger distintos tipos de ecosistemas. Ahora lo que queremos es ver, tenemos ya dónde se están protegiendo estas áreas claves y dónde están estos vacíos. Siguiente, por favor. Entonces lo que trabajamos con el equipo de DICOPAN es dónde estarían estas áreas que realmente necesitan reforzar más estrategias de conservación para conectar todo lo que está al norte con el sur, porque vemos que en la zona media, como han visto, la deforestación está avanzando muchísimo y que vamos a perder estas áreas si no hacemos acciones inmediatas. Entonces acá tenemos un portafolio de 10 áreas localizadas en distintas regiones que suman en total como 3.2 millones de hectáreas, donde es importante hacer mayores esfuerzos para la representatividad y funcionalidad ecosistémica. Siguiente, por favor. Y acá solamente muestro un poquito el zoom de cada sitio. Por ejemplo, la Chiquitanía Central, donde está Lomerío y San Miguel, es una zona de prioridad importantísima para conectar Chiquitanía Norte con Chiquitanía Sur. Fíjense cómo ya ha avanzado la deforestación, ahí está proyectada una carretera, en muy poco tiempo esa área va a tener realmente otro escenario si no actuamos rápidamente. Lo mismo en el área metropolitana, está Wenda Urubó y toda el área urbana, fíjense, toda la área metropolitana, hay mucha presión ahí y se requieren más esfuerzos para conservar esta zona. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos en Charagua, el Chaco, todo lo que viene a ser la cuenca baja del Parapetí, bañados del Isoso, ecosistemas muy valiosos, sobre todo protegen mucho esta zona el agua. Tenemos la serranía de Sunzas en la cabecera del Pantanal, que está teniendo cada vez más aumento de presiones. Siguiente, por favor. Y tenemos ahí Curichi Grande en el Pantanal. Tenemos en la zona norte Guarayos y Río Blanco, una zona muy importante también para proteger la Chiquitanía Norte. Siguiente, por favor. Tenemos ahí en Yapacaní el Choré, que es una zona fundamental que está regulando el clima, la temperatura en el departamento y cumple funciones muy importantes en términos de ciclo del agua, balance hídrico. Es importante esta zona. Y en la Chiquitanía Norte, San Ignacio de Velasco, que lamentablemente cada vez sufre más presiones. Siguiente, por favor. Y con esto ya finalizo. Lomas de Arena, un área urbana que tiene altísima presión. Ahí están metiendo niveladoras, tractores para seguir avanzando en las urbanizaciones. Y es muy importante proteger esos cuerpos de agua que están en esta zona. Y en el área metropolitana, en el Torno, una zona que va a conectar el Amboró con Wenda Urubó, ¿no? Estas son las 10 prioridades, hay muchas más, pero son las que en el portafolio la DICOPAN con la gobernación y acompañados de nosotros técnicamente visualizamos como una estrategia importante. Siguiente, por favor. Entonces, solamente para concluir que esta joya natural que vemos que es de Bolivia y por supuesto para todos los que vivimos en esta ciudad, están en alto riesgo porque las amenazas, las presiones están avanzando bastante fuerte y estos sitios con todo el portafolio del CISDEPAN están protegiendo el patrimonio natural y si estas zonas se pierden, pues la capacidad adaptativa también va a disminuir. Entonces es muy importante que para la adaptación climática cuidemos estos sitios porque en este momento tienen buena salud ecosistémica
y tienen una muy buena función y rol para todos los ciudadanos. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a Richard y a Marlene por presentar los esfuerzos que han hecho para esta investigación, donde se ve que han analizado cada variable tan importante para identificar estos sitios que son prioritarios para conservarlos y para que se tomen las acciones para evitar los efectos del cambio climático. Ahora vamos a invitar a Marcelo Zamuriano de Future Climate Lab con el tema reconstrucción numérica de episodios de precipitaciones sobre los Andes centrales. Muchas gracias. Ahora vamos a volver un poco más a la modelización o modelación o modelado. Hay varias palabras para esta actividad. Pero yo les voy a mostrar un tipo de modelización un poco más fundamental. ¿Cómo se modela el clima en sí? ¿Cuáles son las ecuaciones que se cumplen y cómo los podemos aplicar a nuestra realidad boliviana? Para eso la manera de proseguir va a ser unos pequeños conceptos fundamentales de la modelización climática y meteorológica en particular, y luego las aplicaciones directas para la realidad boliviana, que tal vez les pueda servir de motivación para sus futuros trabajos. Recordando que nosotros estamos confrontados de manera sistemática a la falta de observaciones, y si tenemos observaciones también pueden ser de poca calidad o tal vez incompletos. Este es un pequeño esfuerzo para complementar esas pequeñas observaciones y tener información más completa, tanto espacialmente como temporalmente. Así que primero quiero empezar mostrándoles una imagen satelital en la cual podemos ver diferentes fenómenos atmosféricos ocurriendo al mismo tiempo. En la Amazonía tenemos fenómenos de convección profunda que genera precipitación intensa. En las zonas subtropicales tenemos ciclones subtropicales. En la zona montañosa tenemos también pequeños sistemas convectivos que generan precipitaciones más localizadas. Todo ocurre al mismo tiempo. Son fenómenos que tienen diferentes escalas espaciotemporales, pero están interconectados. También tenemos la presencia del Océano Pacífico, que ahora estamos hablando mucho de eso por el fenómeno del Niño, y del Océano Atlántico, del cual de hecho mucha de la fuente del agua proviene, atraviesa toda la Amazonía, se recicla por precipitaciones y bordea la cordillera de los Andes. Todos los que conocen la climatología boliviana conocen estos fenómenos. Todo ocurre al mismo tiempo, pero generan fenómenos de precipitación con diferentes impactos. Esos fenómenos de precipitación con diferentes impactos tienen diferentes duraciones y tienen diferentes escalas espaciales. Les pongo los ejemplos más concretos, son las tormentas eléctricas bien localizadas, los que generan granizo, los que generan tormentas de viento, los que generan inundaciones bien repentinas. Seguimos los ciclones subtropicales, que lo hemos visto en imágenes satelitales, tienen una escala espacial más amplia y una duración más larga también. Luego ya entramos a los sistemas climáticos más permanentes, que tienen ya escalas continentales, una duración de varias semanas. Esos son los frentes fríos, los ciclos, la circulación monzónica de la Amazonía, y finalmente ya tenemos nuestros sistemas climáticos más permanentes que tienen una duración de años, y finalmente el cambio climático, 30 años para adelante. Cada uno tiene una escala mayor y una escala temporal mayor, una duración mayor. Ahora, ¿cómo podemos investigar estos fenómenos de interés? Una de las metodologías más recurrentes es recurrir a las observaciones. Diferentes tipos de observaciones. Recurrimos a todo lo que tenemos a disposición: imágenes satelitales, estaciones hidrometeorológicas, también historias pasadas de personas, etcétera. Eso no siempre está a disposición y no siempre está completa, no siempre es de calidad. La otra forma de investigar estos fenómenos es reconstruyéndolos. Conocemos las leyes físicas que gobiernan la mecánica de fluidos, la termodinámica y sus interrelaciones, la química misma. ¿Cómo esos fenómenos se las puede resolver?
en todo el globo, y aquí entra algunos conceptos bien básicos para empezar. Empezamos con fenómenos simples como la radiación, como las emisiones de carbono, la presencia misma de la Tierra, la presencia misma del océano. El océano actúa como una reserva de temperatura, de energía, pero a los cuales vamos subiendo en complejidad. Podemos agregarles los aerosoles, que tienen un impacto muy directo en la formación de lluvia, de gotas de nubes. Podemos agregarles la interacción entre el océano y la Tierra. Esa diferencia de temperatura provoca brisas. Y todos esos fenómenos físicos se van agregando a la complejidad y las leyes físicas son bien conocidas y se les va agregando a nuestros sistemas de ecuaciones. Esos sistemas de ecuaciones históricamente se los ha aplicado a toda la Tierra, aprovechando su geometría esférica. Son representación de los sistemas climáticos que conocemos. Los sistemas climáticos son la litosfera, la hidrosfera, la criosfera, la atmósfera y la biosfera. Esos son a escalas climáticas. Si nosotros queremos simplificar nuestras ecuaciones, simplemente nos podemos enfocar en un sistema en un sistema aislado, la atmósfera. Y para la aplicación para resolver la atmósfera, nos podemos enfocar en escalas meteorológicas. Esa es la diferencia entre la meteorología y la climatología, las escalas temporales. Esas escalas temporales que están relacionadas con las escalas espaciales tienen su impacto en la representación de la realidad. Acá les estoy mostrando como ejemplo un reanálisis del siglo XX que tiene una resolución espacial de 200 kilómetros de rejilla. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 200 kilómetros tenemos un punto en el cual están representadas las variables climáticas. Las variables climáticas como la temperatura, la presión, la humedad, los vientos. Mientras que el reanálisis de era interim, que de hecho es una de las fuentes de la climatología, del conocimiento de la climatología boliviana, tiene una resolución de 80 kilómetros. Y esta se refleja en su representación de la topografía boliviana. 80 kilómetros de resolución tiene una representación un poco pobre, pero por lo menos existe. Ni siquiera se ve el altiplano. Al lado les estoy mostrando una resolución de observaciones de 10 kilómetros de resolución entre punto, en el cual ya tenemos una representación más realista de nuestra topografía boliviana. Entonces, este tipo de justificación para mayor resolución tiene sus impactos en la topografía boliviana, en la cual deberíamos tener mayor resolución. Ahora, ¿cómo se logra esta mayor resolución? Resolviendo las mismas ecuaciones en un sistema, en un área determinada. Si tenemos las mismas ecuaciones que los modelos globales y las resolvemos en un área determinada, podemos aumentar la resolución en esa área en sí. Estamos resolviendo las mismas ecuaciones, estamos modelizando lo mismo, pero en un área limitada. ¿Cuáles son las ventajas? Que las ecuaciones están explícitamente representadas, y al estar explícitamente representadas, proveen una mayor comprensión de los procesos físicos presentes en la región determinada, a mayor resolución. Y la otra de las ventajas es que, teniendo esa ventaja de los procesos físicos, provee también proyecciones en el futuro. No solamente investigamos el pasado, sino también el presente y el futuro. ¿Cuáles son las desventajas? Que son computacionalmente intensos. Necesitamos unos centros de cómputo muy poderosos para resolver estas ecuaciones a mayor resolución. Y contrariamente a algunas ideas, el hacer funcionar estos modelos no es trivial. Es bastante complejo porque necesitamos tener un conocimiento muy profundo de los procesos físicos, de la informática, de la matemática, etcétera. No es tan trivial como parece. De hecho, esto es una tesis doctoral. Así que durante estos experimentos que hemos hecho, hemos utilizado un modelo, bueno, un modelo es un conjunto de modelos, un conjunto de esquemas,
que es bastante popular en estos tiempos, que es el WRF, Weather Research and Forecast. Entonces, toda esta metodología la aplicamos a escalas meteorológicas en territorio boliviano, aprovechando que que tiene mejor, la topografía boliviana es más ventajosa, tenemos más ventajas. Así que el primer paso, un tipo de validación, es simular eventos pasados para poder comprender qué es lo que ha pasado. Y uno de los trabajos que hemos hecho ha sido reconstruir numéricamente el evento del 19 de febrero del 2002 en La Paz, el febrero negro, la granizada. A la izquierda les estoy mostrando una imagen satelital. 2002 no teníamos tanta resolución satelitalmente, pero podemos identificar dos sistemas convectivos, uno en el norte y otro en el sur. A la derecha les estoy mostrando el resultado del modelo a la misma hora. Sistema convectivo norte, sistema convectivo sur. Esto nos da una cierta certeza de que por lo menos tanto el fenómeno y la hora han sido reproducidas correctamente. Y también el impacto, porque el modelo también ha reproducido los granizos. Ahora, lo que nosotros queremos investigar con esto es cuáles son los fenómenos físicos responsables de esta precipitación, de esta granizada. Y acá les voy a resumir un poquito. Lo que el modelo propone es la formación de lluvia en la cordillera que se va desplazando hacia La Paz, y cuando se encuentra con la brisa del Valle de La Paz, tenemos una suerte de tormenta perfecta. Tenemos la convección, tenemos la inestabilidad, tenemos el aporte de agua y tenemos el granizo. Este mecanismo no necesariamente explica eso, sino que también propone que esta propagación de lluvias ha generado una inestabilidad extra. Bueno, no inestabilidad, sino un gatillador extra. La inestabilidad ya estaba presente por calentamiento diurno. Así que un estudio de estas características propone nos propone este mecanismo del evento, que unas horas antes de la granizada de La Paz ha habido el comienzo de los eventos de precipitación en la cordillera, se ha ido desplazando hasta La Paz, lo cual ha generado un obstáculo extra en la montaña. Las lluvias pasadas generan aire frío, y el aire frío es más denso. El aire frío más denso es un obstáculo extra a la cordillera. Y al mismo tiempo ha habido una línea de convergencia. Entonces, otra de las ventajas de esta metodología es de que podemos investigar qué tanto impacto tiene la altura de las montañas, podemos reducirlas computacionalmente, qué tanto impacto tiene la temperatura del lago, podemos aumentarla, y esa temperatura del lago, que tiene menor gradiente con la tierra, puede generar brisas más débiles. También hemos hecho esa investigación. ¿Qué pasaría también si el lago se seca completamente? Todo eso lo podemos hacer e investigar sus impactos en este tipo de fenómenos. Entonces, este es desde el punto de vista de la investigación. Obviamente, para validar esta hipótesis, sigue siendo una hipótesis, necesitaríamos sistemas de observación adecuados, radares, o si no, estaciones en esta trayectoria, etc. Eso por una parte. Pero el modelo se llama Weather Research and Forecast, es investigación y pronóstico. Así que también podemos proponer configuraciones operacionales, como es el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo cuando combinamos el modelo atmosférico con un modelo de superficie, podemos reproducir la altura de nieve que queda después de un evento de precipitación de nieve. Satelitalmente, a la izquierda les estoy mostrando una imagen satelital de la cobertura de nieve del 25 de agosto del 2013, en el cual podemos ver que la cobertura de nieve no es tan homogénea como se creía, no es tan generalizada, sobre todo el altiplano. Hay lugares en los que son más propensas a quedarse como la nieve, lo cual está bastante bien representada por el modelo, por lo menos la distribución espacial.
Entonces, esa es una de las posibles aplicaciones operacionales, distribución de nieve en superficie. Otra de las posibles aplicaciones es el cálculo de trayectorias. De dónde viene la masa de aire hasta cierto punto. Eso lo podemos reproducir por el modelo para poder investigar. Puede ser transporte de humedad, puede ser transporte de contaminantes, puede ser transporte de la variable que nos interese. Entonces, esos son posibles aplicaciones operacionales. Así que, obviamente, estas tecnologías que se las utiliza todos los días en otros países, acá nos generan ciertas preguntas, oportunidades, si queremos. La primera es, ¿qué metodologías de análisis son las más adecuadas? Porque no tenemos tanto las observaciones, podríamos proponer otro tipo de estadísticas con pocas observaciones. ¿Qué tipo de software? Porque esta información en 4 dimensiones, de hecho, espaciotemporales, son bastante pesadas para empezar. ¿Y cómo lo podemos analizar? Ahora, una forma de llegar a la alta resolución probablemente sea aplicar modelos globales de alta resolución, que no las podemos hacer funcionar acá, pero las podemos analizar directamente. Y toda esta metodología se llama downscaling dinámico. La diferencia con el downscaling estadístico son las que ya les he mostrado antes, y todo esto tiene que ver con la validación de experimentos, tendríamos que proponer nuevas fuentes de observaciones, y finalmente para la operativización sería importante que esos procesos sean automáticos. Así que con estas preguntas abiertas terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, y donde se han podido ver algunas aplicaciones de estos modelos, ¿no?, a nivel de Andes centrales. Ahora vamos a tener la última presentación de esta sesión con Daniel Villarroel, de la Fundación Amigos de la Naturaleza, con el tema Bosques secos, ecosistemas subvalorados ante los desafíos globales de conservación. Muchas gracias, Liliana. Buenas noches. Sí, es un trabajo que hemos desarrollado desde la Fundación Amigos de la Naturaleza en conjunto con otro colega, Víctor Hugo Magallanes, de otra institución, la WWF, sobre todo para poder tomar un poco de consideraciones a la hora de poder seleccionar áreas prioritarias para la conservación, para poder enfocar esfuerzos de conservación, y eso considerando pues que la COP15 del año pasado planteó varios objetivos, 23 objetivos con base a las preocupaciones que van desde la deforestación, ¿no es cierto?, con la deforestación, el tema de pérdida de servicios ambientales, que son conceptos que hemos estado manejando bastante durante este evento, calentamiento global, entre otros aspectos, ¿no? Pues esos impactos han llevado a que los 196 países que forman parte de la COP asuman estos 23 objetivos, y dentro de esos 23 objetivos, 2 son bien interesantes y que resultan en buenas oportunidades para países que estamos pues encabezando los top 10, ¿no?, de deforestación, entre otras cosas. Uno de los objetivos es conservar el 30% de los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos, ¿no? Y para eso han dispuesto de recursos que son concursables por todos los países. Y la otra es restaurar el 30% de los ecosistemas, aunque no han definido el término de restauración como tal, ¿no?, considerando en el sentido estricto que restauración es pues devolverle la funcionalidad, ¿no es cierto?, a un determinado ecosistema antes de haber sido intervenido, perturbado, etcétera, ¿no? No confundirlo con reforestación, que es un otro aspecto, o revegetación, que es un otro aspecto, que no necesariamente es restauración. Bueno, entre los otros, ¿no? Pero ahí surgen preguntas, ¿dónde debemos conservar y dónde debemos restaurar?, ¿no? ¿Dónde debemos priorizar esos esfuerzos de conservación de la biodiversidad? Generalmente lo que hacemos es, si vamos a enfocarnos con respecto a servicios ambientales, ¿no es cierto?, nos vamos a basar en lo que viene a ser la productividad primaria neta, que es la captura de carbono y retención de ese carbono capturado. La otra puede ser con base a taxones para poder identificar esas áreas con mayor diversidad de especies, pueden ser
respecto a mamíferos, pueden ser respecto a aves, pero desde ya vamos viendo ciertas tendencias, ¿no? Donde existe una mayor productividad primaria neta, lo más oscuro, hay mayor productividad primaria neta, lo más rojo y amarillo, mayor diversidad, o si queremos considerarlo a nivel global, pues prácticamente hay ecosistemas a nivel global que pues van a ser siempre tomados en cuenta o van a ser priorizados por esas características, ¿no es cierto? Entonces, si nos basamos en la productividad primaria neta y la biodiversidad, que son dos aspectos que preocupan en todo el mundo, y bajamos esa escala a nivel de Bolivia, pues vemos de que tenemos una parte que está dominada por bosques húmedos y una buena parte que está dominada por bosques secos en tierras bajas, incluyendo el bosque chiquitano, Chaco, valles secos interandinos, Chaco serrano, etcétera, ¿no? Ambos pues tienen características muy distintas y muchas veces, nada en contra de la Amazonía, me encanta la Amazonía, pero también me encantan los otros ecosistemas de Bolivia y muchas veces preferimos dar prioridad a ecosistemas que tienen árboles bastante altos, robustos, por la importancia que vayan a tener, y a veces no queremos espinarnos y decimos, no, los bosques secos, una prioridad menor con relación a los bosques húmedos, y ahorita vamos a ver por qué. Si nos basamos en el tema de carbono, que es uno de los problemas más grandes a nivel global, ¿no es cierto? Este es un trabajo que publicamos el año pasado, con respecto a lo que viene a ser el modelamiento del contenido de la biomasa y carbono a nivel Bolivia. Pues bueno, lo más verde tiene una mayor concentración de carbono, ¿no es cierto? Y pues podemos ver en todo ese gradiente de norte hacia sur, Amazonía, bosque chiquitano y Chaco. Las concentraciones de carbono pues van a ser mucho mayor en la Amazonía, ¿no es cierto? Va reduciendo en la chiquitanía y finalmente en el Chaco pues a veces tenemos un promedio de 50 toneladas por hectárea versus casi un poco más de 200 toneladas por hectárea en la Amazonía. Entonces, ¿dónde tendríamos que priorizar desde ese punto de vista de calentamiento global? Inicialmente Amazonía y así es como va bajando. Si vamos, por ejemplo, por este otro aspecto del que viene a ser diversidad, por hectárea en árboles tenemos aproximadamente 91 especies por hectárea en la Amazonía, ¿cierto? 36 en promedio con su respectiva desviación estándar y 20 especies de árboles mayores a 10 centímetros de diámetro en el Chaco. De la misma manera, si consideramos este otro aspecto que viene a ser el número de individuos, la productividad primaria neta, tenemos de que en la región de la Amazonía, pues aproximadamente por cada hectárea, anualmente se estaría capturando 11 toneladas y así como es que va cambiando, ¿no es cierto? Y bueno, si hablamos en términos de deforestación, por cada hectárea que se estaría deforestando en la Amazonía se estaría emitiendo 384 toneladas de dióxido de carbono equivalente versus el Chaco que son 124 y así 233. Entonces, ¿dónde conservar y restaurar, digamos, ¿no? ¿Dónde priorizar? Clarito está o no tan clarito como a veces podría parecer. Y eso lo llamamos la atención porque estaban conversando también referente a las proyecciones de cambio climático, ¿no es cierto? Precipitación, temperatura, reducción 2020 a 2040, 2020 a 2040, y hay zonas en las que pues prácticamente se prevé, según los modelos de predicción de cambio climático, perdón, se me adelantó, ya. Se prevé de que pues prácticamente la Amazonía es una de las regiones que más va a sufrir referente a lo que viene a ser la disminución de la precipitación, no tanto, pero sí un incremento de la temperatura, lo cual va a repercutir en lo que viene a ser el balance hídrico, ¿no es cierto? Entonces, versus los bosques secos, que desde ya son secos y no van a sufrir, pero no en tanta medida como lo que vendría a estar soportando la región de la Amazonía. ¿Y a qué vamos con esto de acá? ¿No? Considerando esas perspectivas futuras, solo los bosques húmedos deberían ser considerados estratégicos para mitigar esos efectos del cambio climático y conservar la biodiversidad. Antes de pasar a la otra diapositiva, tenemos que considerar la ecuación completa de lo que viene a ser fotosíntesis, ¿no es cierto?, entre lo que viene a ser dióxido de carbono, energía solar, pero también no es la ecuación simplificada, ¿no es cierto?, es la ecuación completa, que hay liberación de agua por evapotranspiración, etcétera, pero se necesita agua para poder formar dióxido de carbono. Y si la Amazonía actualmente está generando
tiene una alta productividad primaria neta es por la cantidad de agua que recibe y que retiene y que va a seguir recibiendo. Si reducimos esos aspectos, ¿no es cierto? Y hay un trabajo histórico del 2009 del grupo de la Rainforest que analiza los efectos de la sequía extrema del 2005, ¿no es cierto? Posterior al 2005, cuántos árboles murieron en toda la Amazonía por hectárea, ¿no es cierto? Y existe este otro trabajo que tampoco es nuevo, es del 2010, que es de el profesor Porter, donde analizan la resistencia de las plántulas, ¿no es cierto?, a diferentes niveles de estrés de sequía. Y bueno, y esto lo han hecho a partir de especies en Bolivia, en una zona de transición, en campo y en laboratorio, y esto de acá pues también incluyeron parcelas permanentes de Bolivia, está la licenciada Arroyo que es parte de este trabajo de acá, ¿no es cierto?, en donde prácticamente determinan de que los efectos de la sequía, si bien puede ser un año seco y el otro año lluvioso nuevamente, el efecto de esa sequía puede tener hasta 3 años de repercusión. Es decir, los árboles de la Amazonía son mucho más sensibles y vamos a ver por qué. Consideremos el tema de la densidad de la madera. La densidad de la madera te determina qué tan resistente puede ser un árbol a periodos de sequía. Madera dura tiene mayor peso y eso es justamente porque el crecimiento está limitado por la cantidad de agua. Sí existe madera dura en la Amazonía, pero es mucho más abundante las maderas que son las maderas blandas. Entonces, si consideramos el tema promedio de la densidad de madera, en los bosques amazónicos tenemos una densidad menor a 6. En el bosque chaqueño tenemos una densidad superior a casi 8 en promedio, ¿no es cierto? Y así es como vamos viendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de acá? De que si tuviéramos un evento, si los eventos de sequía van yendo como van yendo hasta ahora, vamos a tener una mayor resistencia de los árboles de los bosques secos versus de la Amazonía. En la Amazonía también existen árboles que tienen madera dura, pero es menor con relación a lo que vienen a ser los árboles dentro de el Chaco. Por ejemplo, prácticamente más del 60% de los árboles en la Amazonía de los individuos que conforman la Amazonía, estarían siendo muy susceptibles a lo que vienen a ser eventos extremos de sequía, versus lo que viene a ser la chiquitanía, ¿no es cierto? De 0.8 para arriba ya son madera dura, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que son bastante resistentes y en el Chaco, pues mucho mayor todavía, ¿no? Entonces los árboles, esos chaparritos que uno ve, que son chiquitos y que uno a veces no le da la relevancia necesaria, pues son prácticamente los que van a quedar en pie bajo los escenarios futuros de cambio climático, ¿no? Además de que los bosques secos, los de madera dura, tienen una tasa de crecimiento mucho menor con relación a lo que vienen a ser, es decir, crecen mucho más lento. Si afectamos 1 hectárea de bosque seco, va a ser mucho más lento su recuperación que lo que viene a ser la Amazonía, ¿no? Madera blanda, más rápido el crecimiento. Ahora, ¿por qué llamamos la atención y por qué es que queremos elevar un poco más la importancia de los bosques secos? Nuevamente, nada en contra de la Amazonía, me encanta la Amazonía, pero es un poco injusto no tomar en cuenta los bosques secos porque no tienen una alta diversidad o porque no tienen una alta productividad primaria neta, ¿no? Es más, si consideramos esas proyecciones futuras de cambio climático, son los bosques que van a continuar capturando carbono a lo largo del tiempo y no van a emitir tanto dióxido de carbono producto de la mortalidad de árboles, que van a originarse producto de la sequía, como ya ha venido ocurriendo. Por otro lado, los bosques secos, estos son datos y los invitamos a visitar la página de MAC Biomas Bolivia, ¿no? Que el grupo de trabajo de RAIS de la FAN ha publicado recientemente y están disponibles los datos para descarga. Los datos los bosques secos, tanto el bosque chiquitano como el bosque chaqueño, son los que proporcionalmente a nivel nacional tienen la mayor tasa de deforestación o la mayor pérdida de cobertura versus los otros ecosistemas, ¿no? Tenemos prácticamente, ya hemos superado el 15% de pérdida de cada uno de estos ecosistemas con relación a otros dentro de todo lo que viene a ser Bolivia, ¿no? Pues bueno, consideraciones finales para lo que estamos presentando. Tal vez a algunos les gustó y a otros no, porque es un tema muy sensible a la hora de escoger dónde conservar. Y esto no es para decir dónde conservar, sino consideremos otros aspectos, además de simplemente
productividad primaria y biodiversidad, ¿no? Si vemos más a futuro. Todos los ecosistemas y su biodiversidad son el resultado de procesos históricos ocurridos en el planeta, por lo cual cada uno está donde debería estar, producto de procesos geológicos, climáticos que han ido cambiando a lo largo del tiempo, y que los ecosistemas que antes ocupaban un espacio bajo un determinado periodo geológico va a volver a ocuparlo, producto también de ese mismo cambio que va a ir ocurriendo. La determinación de áreas importantes o prioritarias para conservar y restaurar no debe considerar únicamente valores o números absolutos, sino también tendríamos que considerar los principios de la biología de la conservación. El principio liniano, estamos queriendo conservar zonas donde ni siquiera tenemos realmente un conocimiento de su biodiversidad. Los principios wallaceanos, el tema de la biogeografía, es otro de los conceptos importantes para poder determinar las áreas de conectividad, como lo explicaba Marlene, por ejemplo, y los flujos génicos que tienen que conservarse a partir del principio darwiniano, ¿no es cierto?, que es la evolución. Entonces son 3 principios que tienen que considerarse para estos aspectos, y bueno, ¿no? Si consideramos la conservación con base a funciones ambientales o servicios ecosistémicos, también es importante el tema de la inclusión de grupos sociales más vulnerables, pues porque estos tienen una menor capacidad de resistencia o resiliencia ante el impacto del cambio climático. Si ponemos en contexto la situación social de las comunidades indígenas originarias, las de la zona sur, las del Chaco, pues tienen más carencia en cuanto a lo que viene a ser sus medios de vida versus los del norte, ¿no? Entonces, es una cuestión bastante amplia para poder justamente direccionar estos compromisos que Bolivia ha asumido como parte de la COP ante los desafíos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Eso era mi intervención. Gracias. Gracias, Daniel, por la presentación y por hacernos reflexionar en la relevancia que tiene cada ecosistema, cada ecorregión en los desafíos globales, ¿no? Principalmente en los temas climáticos y especialmente en el tema que presentó de los bosques secos. Ahora vamos a dar un espacio para que los asistentes puedan hacer preguntas a los expositores que todavía tenemos en sala. Si tienen alguna inquietud, tenemos a Daniel, Alex, Lía y Sergio. Tenemos a todos los expositores. Por favor, parece que están todos ahí dispersos. Marlene, Mónica, sí. Bueno, si tienen alguna consulta en este momento, entonces tenemos el espacio. Si no hay consultas, agradecemos nuevamente y les vamos a pedir por favor a todos los expositores que pasen para que podamos hacerles su reconocimiento y la fotografía de circunstancia.